Hechos 7:30. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Se maravilló Moisés al advertir la visión, y acercándose para examinarla le fue dirigida la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estremecióse Moisés y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: desata el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos. Por eso he descendido para librarlos. Ven pues que te envíe a Egipto. Pues a este Moisés, a quien ellos negaron diciendo: ¿quién te ha constituido príncipe y juez? A este le envió Dios por príncipe y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó, haciendo prodigios y milagros en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por espacio de 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Ese es el que estuvo en medio de la asamblea en el desierto con el ángel que en el monte Sinaí le hablaba a él y con nuestros padres. Ese es el que recibió la palabra de vida para entregárosla a vosotros, y a quien no quisieron obedecer nuestros padres, antes les rechazaron y con sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué ha sido de él. Entonces se hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y se regocijaron con las obras de sus manos. Dios se apartó de ellos y los entregó al culto del ejército celeste, según que está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me habéis ofrecido víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, casa de Israel? Antes os trajisteis la tienda de Moloc y el astro del dios Refam, las imágenes que os hicisteis para adorarlas. Por eso yo os transportaré al otro lado de Babilonia. Nuestros padres tuvieron en el desierto la tienda del testimonio, según la había dispuesto el que ordenó a Moisés que la hiciesen conforme al modelo que había visto. Esta tienda la recibieron nuestros padres y la introdujeron cuando con Josué ocuparon la tierra de las gentes que Dios arrojó delante de nuestros padres. Y así hasta los días de David, que halló gracia en la presencia de Dios y pidió hallar habitación para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, no habita el Altísimo en casas hechas por mano de hombre, según dice el profeta. Mi trono es el cielo y la tierra el escabel de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis a mí?, dice el Señor, ¿o cuál será el lugar de mi descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas las cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre habéis resistido al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Dieron muerte a los que anunciaban la venida del justo, a quien vosotros habéis ahora traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis como disposiciones angélicas la ley y no la guardasteis. Al oír estas cosas se llenaron de rabia sus corazones y se rechinaban los dientes contra él. Él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Ellos, gritando a grandes voces, tapáronse los oídos y se arrojaron a una sobre él. Sacándole fuera de la ciudad, le apedreaban. Los testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, y mientras le apedreaban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, gritó con fuerte voz: Señor, no les imputes este pecado. Y diciendo esto se durmió. Saulo aprobaba su muerte. Hechos 8. Aquel día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos fuera de los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. A Esteban le recogieron algunos varones piadosos e hicieron sobre él gran luto. Por el contrario, Saulo devastaba la iglesia y entrando en las casas arrastraba a hombres y mujeres y los hacía encarcelar. Los que se habían dispersado iban por todas partes predicando la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. La muchedumbre a una prestaba atención a las cosas que Felipe decía al oírlas y ver los milagros que obraba, pues muchos espíritus impuros salían gritando a grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran curados, lo cual fue causa de gran alegría en aquella ciudad. Pero había allí un hombre llamado Simón, que de tiempo atrás venía practicando la magia en la ciudad y maravillando al pueblo de Samaria,
diciendo ser él algo grande. Todos, del mayor al menor, le seguían y decían: este es el poder de Dios llamado grande, y se adherían a él porque durante bastante tiempo los había embaucado con sus magias. Mas cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El mismo Simón creyó y bautizado se adhirió a Felipe, y viendo las señales y milagros grandes que hacía, estaba fuera de sí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron cómo había recibido Samaria la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales bajando oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se comunicaba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder de imponer las manos, de modo que se reciba el Espíritu Santo. Díjoles Pedro: sea ese tu dinero para perdición tuya, pues has creído que con dinero podía comprarse el don de Dios. No tienes en esto parte ni heredad, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega al Señor que te perdone este mal pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en lazo de iniquidad. Simón respondió diciendo: rogad vosotros por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de eso que habéis dicho. Ellos, después de haber atestiguado y predicado la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén evangelizando muchas aldeas de los samaritanos. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía, por el camino que por el desierto baja de Jerusalén a Gaza. Púsose luego en camino y se encontró con un varón etíope, eunuco, ministro de Candaces, reina de los etíopes, intendente de todos sus tesoros. Había venido a adorar a Jerusalén y se volvía sentado en su coche leyendo al profeta Isaías. Dijo el Espíritu a Felipe: acércate y llégate a ese coche. Aceleró el paso Felipe, y oyendo que leía al profeta Isaías, le dijo: ¿entiendes por ventura lo que lees? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase a su lado. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este: como una oveja llevada al matadero y como un cordero ante el que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. En su humillación le ha sido sustraída su causa judicial. Su generación, ¿quién la contará? Porque su vida ha sido arrebatada de la tierra. Preguntó el eunuco a Felipe: dime, ¿de quién dice eso el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y abriendo Felipe sus labios y comenzando por esta escritura, le anunció a Jesús. Siguiendo su camino llegaron a donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el coche y bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y él le bautizó. En cuanto subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y ya no le vio más el eunuco, que continuó alegre su camino. Cuanto a Felipe, se encontró en Azoto, y de paso evangelizaba a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Hechos 9. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se llegó al sumo sacerdote pidiéndole cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si allí hallaba quienes siguiesen este camino, hombres o mujeres, los llevase atados a Jerusalén. Cuando estaba de camino, sucedió que al acercarse a Damasco se vio de repente rodeado de una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que le acompañaban quedaron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó de tierra y con los ojos abiertos nada veía. Lleváronle de la mano y le introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo de nombre Ananías, a quien dijo el Señor en visión: Ananías. Él contestó: heme aquí, Señor. Y el Señor a él: levántate y vete a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a Saulo de Tarso, que está orando. Vio Saulo en visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recobrase la vista. Y contestó Ananías: Señor, he oído a muchos de este hombre
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y que viene aquí con poder de los príncipes de los sacerdotes para prender a cuantos invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque es este para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre.